En el vasto y polvoriento territorio de Nuevo México, donde el sol abrazaba la tierra y los vientos susurraban historias de hombres valientes y destinos crueles, vivía Juan Morales, un ranchero viudo que cargaba con el peso de la soledad y la responsabilidad de criar a sus dos hijos, Mateo y Clara. Juan era un hombre endurecido por la vida, con manos callosas de trabajar la tierra y un corazón herido desde que su esposa, María, murió en un invierno cruel, llevándose consigo la calidez de su hogar. Desde entonces, el rancho Morales, antaño lleno de risas, se había convertido en un lugar silencioso, donde solo se escuchaban los mugidos del ganado y el eco de los recuerdos. Mateo, de 12 años, era un muchacho de mirada seria, con el peso de ser el hombre de la casa demasiado pronto. Clara, de apenas 7, tenía los ojos de su madre, grandes y llenos de curiosidad, pero también de una tristeza que no entendía del todo. Juan hacía lo que podía. Trabajaba de sol a sol, asegurándose de que sus hijos tuvieran comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas. Pero la soledad lo carcomía. Las noches eran largas, y el vacío en su alma crecía como las sombras en el desierto al atardecer. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las montañas, Juan escuchó rumores en el pueblo cercano, Santa Rosa. Hablaban de un comerciante ambulante, un hombre misterioso que viajaba con un carro lleno de mercancías extrañas y, según decían, mujeres. No eran mujeres comunes, decían los murmullos, sino mujeres de las montañas, criaturas salvajes, indómitas, que podían trabajar como hombres y sobrevivir en las tierras más duras. Algunos las llamaban brujas, otros, simplemente mercancía. Juan no creía en esas historias, pero la desesperación lo llevó a montar su caballo y cabalgar hasta el pueblo, con $3 en el bolsillo, todo lo que había ahorrado en meses. El mercado de Santa Rosa estaba lleno de vida. Vendedores gritando, niños corriendo, el olor a chile y tortillas flotando en el aire. En el centro, un carro destartalado, cubierto de telas raídas, atraía miradas curiosas. El comerciante, un hombre flaco con ojos astutos y sombrero ladeado, hablaba con voz melosa, ofreciendo sus bienes. Mujeres de las montañas, fuertes como mulas, leales como perros, y baratas como el polvo, gritaba, señalando una figura encadenada al fondo del carro. Juan se acercó, sintiendo un nudo en el estómago. No estaba seguro de qué esperaba encontrar, pero cuando sus ojos se posaron en la mujer, el mundo pareció detenerse. Era alta, con el cabello negro y enredado como el de un animal salvaje, la piel bronceada por el sol y cicatrices que contaban historias de lucha. Sus ojos, sin embargo, eran lo que lo atrapó, verdes como el musgo en un arroyo, fieros, pero con un destello de algo más, algo humano, algo roto. ¿Cuánto?, preguntó Juan, con la voz más firme de lo que sentía. $3, respondió el comerciante, con una sonrisa que mostraba dientes amarillentos. Es tuya, ranchero. Pero cuidado, esta no es mansa. Juan dudó. $3 era todo lo que tenía, y comprar una persona le revolvía las entrañas. Pero pensó en sus hijos, en la casa vacía, en las noches interminables. Sacó las monedas y las puso en la mano del comerciante. La mujer no dijo nada mientras le quitaban las cadenas, pero sus ojos no se apartaron de Juan, como si lo estuviera midiendo, como si pudiera ver a través de él. El camino de regreso al rancho fue silencioso. La mujer caminaba detrás del caballo de Juan, con pasos firmes, sin quejarse del polvo o el calor. Cuando llegaron, Mateo y Clara los esperaban en el porche, con ojos curiosos y un poco temerosos. ¿Quién es ella, papá?, preguntó Clara, escondiéndose tras su hermano. Juan no sabía cómo responder. Es ayuda para el rancho, dijo, sin mirarlos a los ojos. La mujer se quedó parada, inmóvil, observando la casa como si fuera una fortaleza que debía conquistar. ¿Cómo te llamas?, preguntó Juan, finalmente, mientras desmontaba. La mujer lo miró, y por primera vez habló. Su voz era grave, con un acento que no era de ningún lugar cercano. Me llamo Luz, dijo, y algo en la forma en que pronunció su nombre hizo que Juan sintiera un escalofrío. No era un nombre común, no en esas tierras. Luz. Como si fuera un faro en la tormenta, o una chispa que podía incendiarlo todo.
Los días siguientes fueron extraños. Luz trabajaba sin descanso, cortaba leña, arreglaba cercas, ordeñaba vacas con una destreza que dejaba a Juan boquiabierto. Pero no hablaba mucho, y cuando lo hacía, sus palabras eran cortantes, como el filo de un cuchillo. Mateo la observaba con desconfianza, pero Clara, con esa inocencia que solo los niños tienen, comenzó a seguirla como un cachorro. Luz, al principio, la ignoraba, pero poco a poco, Juan notó que le permitía estar cerca, incluso le enseñaba pequeños trucos, como afilar una navaja o encontrar agua en la tierra seca. Una noche, mientras el viento aullaba fuera y los niños dormían, Juan y Luz se sentaron frente al fuego. Él no sabía por qué, pero sintió la necesidad de hablar. ¿De dónde vienes, Luz?, preguntó, sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado. Ella lo miró, y por un momento, pensó que no respondería. Pero entonces habló, con una voz que parecía venir de un lugar lejano. De las montañas, ranchero. De un lugar donde la tierra es más dura que aquí, y los hombres más crueles. ¿Por qué estabas con ese comerciante?, insistió Juan, aunque temía la respuesta. Luz apretó los labios, y sus ojos brillaron con algo que podía ser odio o dolor. Porque me cazaron, dijo simplemente. Como a un animal. Mi gente, ya no existe. Fui la última. Juan no supo qué decir. Las palabras de Luz eran como un golpe, y por primera vez, sintió vergüenza de haberla comprado, de haber puesto un precio a una persona. Pero antes de que pudiera hablar, ella se levantó y salió al porche, perdiéndose en la oscuridad. Los problemas no tardaron en llegar. Una banda de forajidos, liderada por un hombre conocido como el Cuervo, comenzó a merodear por los ranchos cercanos, robando ganado y dejando sangre a su paso. Juan sabía que tarde o temprano llegarían a su tierra. Preparó su rifle, enseñó a Mateo a disparar y le dijo a Clara que se escondiera si veía extraños. Luz, sin embargo, no parecía preocupada. Una mañana, mientras Juan revisaba las cercas, la encontró afilando una lanza improvisada, con una calma que lo inquietó. ¿Sabes pelear?, le preguntó, medio en broma. Ella lo miró, y una sonrisa peligrosa cruzó su rostro. Mejor que tú, ranchero. Esa noche, los forajidos llegaron. Eran 5, con rostros curtidos y ojos hambrientos. El Cuervo, un hombre alto con una cicatriz que le cruzaba la cara, bajó de su caballo y apuntó a Juan con un revólver. Dame tu ganado, viudo, y tal vez dejemos a tus mocosos con vida, dijo, con una risa que helaba la sangre. Juan levantó su rifle, pero sabía que no podía contra todos. Los niños estaban escondidos en el granero, pero el miedo lo consumía. Entonces, Luz salió de la casa, con la lanza en la mano y una mirada que parecía tallada en piedra. Vete, Cuervo, dijo, con una voz que cortaba el aire. Esta tierra no es tuya. El Cuervo rió, pero había un destello de incertidumbre en sus ojos. ¿Y quién eres tú, mujer, una esclava que se cree valiente? Luz no respondió con palabras. Con un movimiento rápido, lanzó la lanza, que atravesó el hombro de uno de los forajidos, derribándolo. El caos estalló. Juan disparó, alcanzando a otro, mientras Luz se movía como un lobo entre los hombres, usando un cuchillo que había escondido en su bota. Era feroz, precisa, como si hubiera nacido para la guerra. En minutos, los forajidos estaban muertos o huyendo, y el Cuervo yacía en el suelo, con el cuchillo de Luz en su pecho. Juan la miró, jadeando, con el corazón latiendo como un tambor. ¿Quién eres, Luz?, preguntó, no por primera vez. Ella limpió la sangre de su cuchillo y lo miró, con una mezcla de cansancio y desafío. Soy lo que queda de un pueblo que no se rindió, dijo. Y ahora, soy parte de esta tierra. Los días siguientes fueron de calma tensa. Los niños, que habían visto todo desde el granero, miraban a Luz con una mezcla de miedo y admiración. Clara comenzó a llamarla tía Luz, y aunque Luz fingía molestarse, Juan notó cómo sus ojos se suavizaban al escuchar el nombre. Mateo, más reservado, le pidió que le enseñara a pelear, y ella aceptó, con una condición: nunca pelees por odio, muchacho. Solo por lo que amas.
Juan comenzó a ver a Luz no como una extraña, sino como parte de su mundo. Ella no era María, y nunca lo sería, pero traía algo que el rancho había perdido: vida. Las noches ya no eran tan silenciosas, y el vacío en su corazón comenzó a llenarse con algo nuevo, algo que no se atrevía a nombrar. Una mañana, mientras compartían un café en el porche, Juan reunió el valor para hablar. Luz, dijo, con la voz temblorosa, no eres una esclava. Nunca lo fuiste. Si quieres irte, eres libre. Pero, me gustaría que te quedaras. No por el rancho, no por el trabajo. Por nosotros. Luz lo miró, y por primera vez, sonrió de verdad, una sonrisa que era como el amanecer después de una noche larga. Ranchero, dijo, las montañas me enseñaron a no confiar en los hombres. Pero tú no eres como ellos. Me quedaré. Por los niños. Por esta tierra. Y tal vez, algún día, por ti. Y así, en el corazón del desierto, donde el polvo y el viento contaban historias de pérdida y redención, el rancho Morales volvió a ser un hogar. No porque una mujer fue comprada por $3, sino porque una mujer llamada Luz eligió quedarse, trayendo consigo la luz que todos necesitaban.